lo ves, lo escuchas. Son ya las 9:21 de la mañana. Para mí es un gusto recibir en este espacio al doctor Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Gracias, Liz. Un fuerte abrazo para usted y a través de sus micrófonos de WQ Radio a todos los amigos que nos escuchan. Buen día. Buenos días nuevamente. Gracias por darnos estos minutos para ayudarnos a entender lo que mencionó el ministro de Finanzas hace algunos días, ¿no? Él decía que este gobierno lo que está buscando es entrar en una reforma tributaria para los próximos 20 años, decía, donde el país elimine ciertos impuestos que son distorsivos. Lo primero es, un país que va anualmente de reforma tributaria en reforma tributaria puede llegar a tener una proyección de una reforma que rija para 2 décadas. No, esto yo creo que ahí el ministro, que me parece una persona muy seria y muy profesional, quizá tiene un buen deseo de que quisiera que las cosas sean así, pero es imposible. Por 2 razones. Primero, por la mecánica del Ecuador. El Ecuador viene haciendo a ritmo de 2 reformas tributarias por año. Al menos desde el 2021 para acá, venimos 2 reformas por año. 1. Y 2, es necesario que de tiempo en tiempo sí vaya armonizándose, actualizándose las normas tributarias. Por ejemplo, ya en Chile se habla de que se puede pagar impuestos con monedas electrónicas, por ejemplo, bitcoins. El Ecuador no tiene nada de esto. En algún momento tendremos que regular, en un momento pronto, y entonces merecerá una actualización tributaria. Entonces, esto es quizá los conceptos que hay que manejar súper claros. Una cosa es una gran reforma tributaria. Reformar es cambiar lo que estaba antes y darles nuevos principios, valores, una estructura fiscal, un fondeo de caja, una sostenibilidad a futuro del país, etcétera. Otra cosa es enmiendas. Algo hicimos mal y voy a enmendar. Y otras son actualizaciones tributarias. El Ecuador lo que ha venido haciendo es enmiendas, de ir cambiando, ir haciendo surcidos, que la verdad es que no nos aguantan ni 6 meses. Y lo que sí nos anuncia el ministro, que optimistamente dice que puede durar 20 años, es que el próximo año va a haber una reforma tributaria. Y esto ya lo sabíamos todos, lo presupuestábamos. ¿Y esto por qué, Liz? Porque el próximo año se viene un año donde hay que devolver muchos impuestos, ya no vienen determinadas recaudaciones. En general, ya no va a ser el régimen tributario del 24 y el 25 necesitarán una reforma tributaria adicional. Pero ahí, doctor, tampoco ha sido lo idóneo esto de ir a 2 reformas tributarias cada año, sin duda alguna, al pasar de enmienda en enmienda, como usted decía. ¿Cuál debe ser el formato que debe regir? Anualmente, tener una revisión e ir a una reforma que no sea quizás por enmiendas, entender si esto también se va dando acorde al momento económico que atraviesa el país. Definitivamente, Liz, o sea, no, el país no tiene que entrar en esta vorágine de enmiendas. Es medio vergonzoso para América Latina porque usted mire, la última reforma de Colombia fue la de Petro hace 2 años y no se volvió a hablar más de reforma tributaria. O la de Perú, la última que logró pasar es el presidente Castillo cuando estaba de funciones hace 3 años y pico y la señora Duarte no volvió a la reforma. Es más, el presidente Milei, cuando hizo toda la reforma al llegar a la Argentina hace un año, no pudo pasar su reforma tributaria y no le aprobaron. Lo mismo le pasó a Boric en Chile. Chile viene con un país de 8 años sin reformas tributarias. Bueno, lo que le quiero significar es que muchos países de América Latina tienen un comportamiento más razonable, más serio, más estructurado de su fiscalidad y no lo cambian tanto. El Ecuador ha tenido este conjunto de enmiendas. ¿Qué es lo que provoca estas enmiendas, mi estimada Liz? Es que las reglas de juego al empresario, tanto nacional como internacional, no le quedan claras y por lo tanto le fastidian, le molesta este cambio de reglas y por lo tanto este interés de poder invertir en el país. Por eso es que, quizá por eso es una de las razones más, no la más importante, pero una de las razones por las cuales no viene inversión extranjera. Y 2, lo que usted decía, ¿qué deberíamos hacer? Cambiar de mecánica. Que las reformas tributarias sean abordadas, analizadas y preparadas por la academia. Así funcionan en los Estados Unidos, así funciona en Europa, así lo hace Colombia. La academia, con sus investigadores, sus profesores, etcétera, preparan el paper de lo que debería ser una reforma tributaria. Eso se presenta al mercado y entonces cámaras de comercio, profesionales, etcétera, aportamos, abordamos, etcétera, la reforma. Y luego de eso va el presidente. El presidente la pula y la manda a la asamblea. Mire esa construcción social de una reforma tributaria tan potente. Esto es lo que nos falta en el país, ¿no? Y no se ve que se pueda dar quizás a un futuro inmediato cercano, pero el ministro decía hay que eliminar
ciertos impuestos que son distorsivos. ¿Cuáles pueden ser esos impuestos? ¿Cuáles hoy se enmarcan dentro de eso? Mire, sí, hay algunos pequeños impuestos que son distorsivos y que nos ayudan. Por ejemplo, el tema de ya pagamos un impuesto por transferencia de dominio municipal, Ujú. pero también hay un impuesto a la renta por la utilidad por la transferencia del mismo dominio. Y los dos no se cruzan. Podríamos hacerlo más eficiente, impuesto nacional, impuesto municipal. Sí, hacerlo mucho más eficiente. Dos, el tema del 1.5 por mil sobre los activos. ¿A favor de quién? De los municipios. Pero también a favor de la superintendencia. Entonces parece que duplicidades y cosas locas. Podemos ser eficientes, sí, pero luego topar los grandes impuestos, y me refiero en este Ujú. orden al IVA, el impuesto a la renta, al impuesto a la sociedad de divisas y al al ICE, al impuesto a las consumibles especiales, sacarlos del régimen tributario, disminuirlos o atenuarlos, imposible. Todo lo contrario, ahí es donde debemos ser potentes, fuertes, estructurales, orientar bien y cobrar bien, mi querida Lisa. Así que por el lado de los impuestos grandes, no hay cómo recortar nada. Quizá, como he mencionado, se recortarán cosas pequeñas, pero Ajá. estructuralmente no. Más bien, déjeme disparar, yo creo que puede venir un impuesto nuevamente al patrimonio, a la riqueza o algo parecido a aquello para que la caja fiscal se fondee. ¿Qué va a pasar, Liz? Que en el 2025 ya no vienen 478 millones de dólares que dio la amnistía en el Ujú, 24. ujú. Ya no vienen los 230 millones que aportaron los bancos. Ya no viene todo lo que fue el efecto de tener un IVA al 12% y subirlo al 15%. Ahora ya viene al 15%. Entonces, todos esos efectos que ya no se van a producir en el 2025 van a angustiar la caja fiscal y por lo tanto se va a necesitar definitivamente una nueva carga impositiva, lastimosamente. Pero ¿y cómo va a ser esa relación de lo recaudado ahora a través de estos impuestos que usted menciona, que más o menos superan los 18.000 millones de dólares, versus la cantidad que va a tener que devolver más bien también Mire, que se va a tener que devolver no de estos valores extras que usted también ha mencionado? claro, recuerde usted que en la reforma de este año del 2024 se les dijo a los grandes contribuyentes, Ujú. vean, ustedes anticipen en el impuesto a la renta y se les puso unos porcentajes. Y eso se llamó autorretención del impuesto a la renta. Todos los meses ya iban pagando impuesto a la renta a los grandes contribuyentes, las empresas grandes. Ahí está más o menos el 50% de la recaudación. Muy bien. ¿Qué va a pasar en abril del próximo 2026, Liz? Perdón, del 25, abril del 2025. Estas empresas grandes ya no le van a pagar impuesto a la renta al Estado. ¿Por qué? Porque ya lo vinieron pagando durante todos los meses del 24. Entonces, en primer lugar, la caja normal, Mm. fuerte, que era más o menos 2.200 millones en abril, porque las empresas pagaban todo su impuesto a la renta, ya no va a ser tan potente. Y dos, el problema es que la autorretención fue muy grande, fue muy fuerte, y resulta que el impuesto a pagarse en abril va a ser menor de lo ya pagado, y por lo tanto el Estado tendrá que devolver, y se estima que esto puede llegar a ser 450 millones de dólares. Entonces, mire, el escenario es trágico. No solo que ya no hay impuestos tan fuertes en el 25 como en el 24, sino que en el 25 hay que devolver algo de impuestos que ya nos utilizamos, ya nos servimos, ya lo recibimos y ya lo gastamos en el 24. El escenario es súper peligroso. Por eso es lo responsable. Yo siempre digo, Liz, a las clases políticas de los países, no pueden pensar en un gobierno, en un año, en una coyuntura. Lo responsable con el país es pensar en políticas, cómo sacamos al país adelante, pero pensando a 50, 100 años, cómo le hacemos fuerte, cómo le hacemos serio. Y esto es lo que le ha faltado seriedad en armar políticas públicas, en este caso tributarias, de desarrollo nacional. Ahora, usted mencionaba, por el lado de los impuestos grandes, no pensar que se pueden sacar, imposible, pero el IVA pudiera el 2025, ya el gobierno anunció que se va a mantener el 15%, no dijo por cuánto tiempo, pero tendríamos que hacernos a la idea de que eso va a ser no pensar, quizás en algún momento puede bajar al 13%, sino que necesitamos que sea en el 15%. Y Liz, imposible. Por varias Ajá. razones. Primero, porque la caja fiscal está hueca, está vacía, sin plata, el país se complica. Segundo, porque si bajamos el IVA, un punto nos da 540 millones de dólares. Ningún otro impuesto, ninguna otra reforma nos va a dar esa cantidad de plata. O sea, el IVA sí tiene una potencia recaudadora superior a cualquier impuesto. Y tercero, porque el acuerdo con la banca multinacional, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, siempre fue que el país iba a mostrar Ujú.
capacidad de pago. Y la manera de mostrar capacidad de pago es decir que tengo recursos. ¿Cómo tengo recursos? Precisamente con el IVA. Por lo tanto, a mí sí me parece poco responsable de aquellos candidatos que están hablando de, no, yo voy a bajar el IVA al 12%. Y otros dicen, Liz, van a bajar al 10%. Sí. Esto no es responsable con el país. Querido amigo que usted me escucha, si usted escucha a un político de eso, créame, ese político le va a hacer un daño al país. Es un político no preparado, no le dice la verdad, le está diciendo cosas bonitas para que usted vote por él. ¿Sabe qué? Usted enmiende su actitud y no vote por esos políticos. Vote por los políticos serios que, aunque sea duro, le digan la verdad. Ahora, por ejemplo, un impuesto como es el ISD, que ha generado pues también esta controversia porque ahora que ya no pueden tener esta devolución de como un crédito tributario ligado con lo del impuesto a la renta, hay quienes desde el sector dicen, ahora sí vamos a encarecer, todo va a costarnos más, va a ser perjudicial. ¿Es así, doctor? No, mire, ¿No? el ISD, digamos la verdad, es que hay algunos empresarios que nunca entendieron y siempre mal reclamaron diciendo, es que el ISD nos mata, es que infla los costos de producción. Esto era mentira y siempre lo dijimos, no es verdad. Hoy esos mismos empresarios aceptan y dicen, sí es verdad, yo pagaba el ISD, pero me compensaba con el impuesto. Entonces nunca tuvo afectación. Pero sin embargo, muchos, no todos, afortunadamente la gran mayoría son buenos empresarios y ojalá se multipliquen. Necesitamos que sean cada vez más grandes esos buenos empresarios. Pero hay malos empresarios, pocos afortunadamente, que aparte de tomarse esa ventaja del crédito tributario, subieron el precio. O sea, tuvieron doble beneficio. Crédito tributario por el ICD y subieron los precios, ¿sí? Hoy, porque la Corte Constitucional, porque el señor, ese mal personaje llamado Corcho Cordero, y conjunto de alzamanos en el 2012 sacaron una ley muy mal hecha, época del correísmo, por cierto. La Corte Constitucional les dijo, eso está mal hecho y ya no hay el derecho a crédito tributario. Y en enero lo que va a pasar es que el ISD ya no es crédito tributario y compensable con el impuesto a la renta. ¿Deben subir los precios? No, porque todos ya los ajustaron. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que el margen de algunos importadores va a bajar. ¿En cuánto va a bajar? Miren, mi querida Liz, un 5% en los costos de producción significa una merma, una reducción en el total de la utilidad de la compañía del 1.003, del 1% en las compañías. Por lo tanto, en el costo me refiero, si queda en el margen neto, en el costo. Por lo tanto, parece que no va a ser material y no tendría por qué generar un proceso inflacionario. Ahora, este año, el director del Servicio de Rentas Internas hace unos días decía en entrevistas que han superado, decía el récord de recaudación, ¿no? Que ya incluso estaba por encima del 104% de la meta que se habían fijado para el 2024. Decía el que van a cerrar con una recaudación de alrededor de 20,000 millones de dólares, lo que equivale al 17% del Producto Interno Bruto del 2025 y del 2024, y para el 2025 la meta es que sea la recaudación igual. Para lograr tener eso, usted ya decía, puede venirse el impuesto al patrimonio, pero ¿qué más tuviera que hacer el gobierno para quedar más que sea igual que este 2024? ¿O para qué deberíamos prepararnos? Es repensar al país, no hay muchas medidas. Primero, miren, uno, el tema es de los ingresos que llegan a la caja fiscal y otra manera es cómo gastamos. Yo no sé, pero si los ecuatorianos que nos escuchan en este ameno, como siempre, conversatorio con usted, saben que el 21% de todos los impuestos que pagamos los ecuatorianos se van a los municipios. El 21% de todos los impuestos que pagamos se van a los municipios. Pero yo no encuentro, y sobre todo hablo por Quito, no encuentro un alcalde que me esté hablando de crear escuelitas, de crear centros de atención prioritaria, de crear bibliotecas, En Guayaquil de un tampoco. salto cultural, de un salto de protección de medio ambiente, de una reforestación, de una arborización, de un reverdecimiento de mi ciudad. Yo en Quito lo que encuentro, y en otras ciudades que he visitado, encuentro que hacen canchas, fiestas, traen artistas, etcétera. Entonces yo digo a los ecuatorianos serios, a los que queremos a nuestro país, decir, bien, ¿por qué no repensamos esto y les quitamos un poco de asignación a los municipios en la medida en que ellos destinen tanto dinero al gasto suntuario? Quitémosles. Si no saben qué hacer con la... Mire, Quito, vergonzosamente el municipio de Quito va a ejecutar apenas el 65% del gasto de inversión. Esto es absurdo. Tienen la plata, pero no saben qué hacerlo.
Muy bien, entonces quitémosle, dejemos más plata en el Estado Central y digamos al Estado Central, a través del Ministerio de Educación, a través del CES, del CENACYT, hagan más universidades, hagamos más colegios, hagamos más hospitales. Esto es, mire, repensarle al país, ¿no? Y hacer muchas tareas pendientes. Tenemos tareas de controlar evasión fiscal, mejorarle la Contraloría General del Estado. Usted les daba una noticia hace un tiempo atrás, 2 o 3 meses atrás, donde el Contralor nos anunciaba que se perdieron $4.000 millones en la Contraloría por actos de corrupción. Cuando uno piensa y dice $4.000 millones, es el déficit fiscal de este año. Si hubiéramos cobrado eso, no tendríamos problema. Pero en el Ecuador tenemos pérdidas en el IES, en el BIES, en el SRI, en la SENA, en la Contraloría. Todo esto es repensarle a nuestro país, reconstruir nuestro país y salir adelante. Pero yo le doy el optimismo, mi querida Liz. Sí va a salir el país adelante. Bueno, pero para eso, además, doctor, si no me equivoco, es requisito del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esta reforma tributaria tenía que haberse dado en noviembre de este año. Sí, el fondo, en la carta del fondo hay un compromiso de que se prepare una reforma, ¿sí? Lo que no dice, el compromiso no dice que se apruebe. Ahora, entiendo que el fondo entenderá que está en un proceso de campaña electoral, que no hay capital político de ningún presidente en ningún país del mundo a hacer una reforma en su último año de gestión. Y digámoslo así, el señor Noboa estaría en su último año, claro que es un periodo muy corto, pero es verdad, es su último año de gestión y por lo tanto no entraría en ninguna reforma tributaria ahora. Y lo que se espera entonces es que para el 2025, pasadas elecciones, ya se piense en una reforma tributaria fuerte, estructural. Yo estimo que a finales del primer semestre estaremos hablando de una nueva reforma tributaria ya con la afectación al mismo año 25, mi querida Liz. Ahora, y quiero preguntarle su opinión también sobre esto que ha causado controversia y tiene que ver con este impuesto para los carros usados establecido dentro de la denominada ley antipillos. No, mira, el tema de antipillos, ¿no? La Asamblea, ¿qué dice la Asamblea? No voy a aprobar porque esta es una ley tributaria. Esto es falso, esto es mentiroso. Perdóneme, Liz, querida, pero no le pueden maltratar al país así. Ya había un impuesto que se llamaba Fonvial, que era el 1% cada vez que se vendía vehículos. Y ahora se elimina ese impuesto y viene uno en reemplazo de eso, que va a decir lo mismo, el 1% en la gran mayoría de vehículos y en los de alta gama que paguen el 2, el 3, el 4 o hasta el 5. Y estaría bien, alguien que se quiere comprar un auto de 500,000, que pague un 5%, está bien, eso se llama equidad vertical. Si Napoleón Santamaría tiene para comprar, no tengo, no, pero por ejercicio, un vehículo de 500,000, pues que pague el 5%. Y si Liz solo se compra uno de 20,000, que no pague nada o que pague el 1%. Esto es razonable, esto es distinguir no igualdades entre iguales. Está perfecto. ¿Cuánto le puede dar este impuesto al país? 30 millones, Liz. Nada. El país se gasta cada 2 horas 30 millones de dólares. Esto no es nada. Increíble. Por eso me pareció irresponsable que la Asamblea coja y archive la ley. Esto debió ser preparado, anunciado, bien armado. Y se fue la señal con el doctor Santamaría, no lo veo, no lo escucho. Parece que tuvimos ahí un inconveniente con la transmisión, pero bueno, justamente él estaba diciendo que no coincide con la postura de la Asamblea frente a este impuesto que se establece dentro de esta ley antipillos, que es motivo de conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo a propósito de que la Asamblea lo archivó y el presidente lo envió al registro oficial y que ahora seguramente pues enfrentará demandas de inconstitucionalidad y se prevé que sea la Corte Constitucional la que resuelva, porque se habla de algunos temas, de que si es recaudatorio o no esta ley, ya ahora el doctor decía que para él no lo es. Se hablaba del tema también de si esta ley no tiene unidad de materia, porque plantea algunas cosas dentro de la misma que no tienen conexión entre sí. Entonces, bueno, veremos qué pasa. En todo caso, ya el doctor Santamaría anticipaba que no se puede establecer o aplicar una reforma tributaria de 20 años en el Ecuador, como lo está anunciando el gobierno, que es muy complejo. Lo que sí es que el próximo año tendremos una reforma tributaria, se vendrán nuevos impuestos. Él cree que uno de estos pudiera ser el impuesto al patrimonio. El gobierno tiene que ver cómo logra recaudar lo que ahora pues se ha establecido como incluso superación de récord en materia tributaria, pero a propósito de impuestos que ya no estarán el próximo año. Son las 9:41 de la mañana, vamos a una nueva pausa y ya regresamos con la parte final de este programa.